Hola, bienvenidos a este video en donde practicaremos cómo escuchar el español. Tú puedes utilizar este video para mejorar tus habilidades auditivas y tu comprensión mientras hablo. ¿Estás listo? Comenzamos. La historia de hoy es una aventura. Espero les guste mucho. Se llama Los secretos de el lago, aventura familiar de pesca. Había una vez dos abuelos, Ana y Juan, que vivían en una pequeña cabaña cerca de un hermoso lago. Eran amantes de la naturaleza y la pesca y anhelaban compartir su pasión con sus dos nietos, Carlos y Sofía. Los niños vivían en la ciudad y rara vez tenían la oportunidad de explorar la belleza de la naturaleza. Un verano, Ana y Juan decidieron llevar a Carlos y Sofía en una emocionante aventura de pesca. Los niños estaban emocionados por la idea de pasar tiempo con sus abuelos y descubrir el mundo al aire libre. Así que, con mochilas llenas de chucherías y cañas de pesca en mano, se dirigieron hacia el lago al amanecer. El viaje en sí fue toda una aventura. El camino que llevaba al lago estaba rodeado de árboles, flores silvestres y el canto de los pájaros. Los abuelos les enseñaron a los niños a apreciar la naturaleza, a escuchar los sonidos del bosque y a respetar cada ser vivo. Les explicaron la importancia de cuidar el medio ambiente y mantenerlo limpio para las futuras generaciones. Cuando llegaron al lago, todos estaban maravillados por su belleza. Las aguas cristalinas reflejaban el cielo azul y la brisa llevaba consigo un suave aroma a pino. Ana y Juan les enseñaron a sus nietos cómo poner las cañas de pescar y lanzar el anzuelo al agua. Mientras esperaban a que los peces picaran, compartieron historias de su juventud y experiencias de sus propias aventuras al aire libre. Poco a poco los niños comenzaron a pescar sus propios peces. La emoción en sus rostros cuando sintieron las vibraciones en la caña era inigualable. Los abuelos les enseñaron a tratar a los peces con respeto, a devolver al agua a los que no necesitaban y utilizar solo lo que podían comer. A medida que pasaba el día, una lección importante se fue desarrollando. Los abuelos transmitieron a sus nietos la paciencia y la gratificación que proviene de la espera y el esfuerzo en la pesca. Les explicaron que la vida a menudo requiere tiempo y dedicación para obtener recompensas. El sol comenzó a esconderse y decidieron recoger sus cosas y volver a casa. Mientras caminaban de regreso por el camino, Carlos y Sofía agradecieron a sus abuelos por el maravilloso día y las lecciones que habían aprendido. Ana y Juan estaban felices de haber compartido su amor por la naturaleza y la pesca, y aún más contentos de haber transmitido importantes valores
a sus nietos. La gran aventura de los abuelos y los nietos no solo les dejó recuerdos invaluables, sino que también les recordó la importancia de conectarse con la naturaleza, ser pacientes y respetar el mundo que nos rodea. La enseñanza de los abuelos se convirtió en una lección para toda la humanidad. Debemos cuidar y preservar la naturaleza para las generaciones futuras y aprender a apreciar los momentos compartidos con nuestros seres queridos en el mundo natural. ¿Cómo se llaman los nietos de esta historia? Si tú te acuerdas, escríbelo en la descripción del video. Y si no te acuerdas, escribe, no me acuerdo, ¿ok? Bueno, si te ha gustado este video, por favor, dale like, compártelo y suscríbete. Y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Adiós!